invitación a los colegios de enfermería, al Colegio de Enfermería de Cádiz, y muchas gracias por haberme atraído a Cádiz a mamar. Espero pasarlo bien y estar aquí. Estoy siempre muy a gusto en Cádiz. Es casi mi segunda tierra. La mitad de mi familia, mi madre es gaditana, bueno, en fin, iba a decir una barbaridad, no es gaditana, es de San Fernando, es de la isla. Y bueno, estoy aquí muy a gusto y voy a intentar hacer lo que pueda en estos 15 minutos que tenemos para debatir y para hablar un poquito y luego generar algunas ideas. La primera cuestión es que no quiero hacer un experimento que me recomendó un profesor que yo tuve hace años, don Manuel Bovendry, un sabio de la comunicación científica, de la comunicación humana. Fue director mucho tiempo de la editorial de la Organización Panamericana de la Salud, y la primera vez que hice una charla con 10 años más que ella, o 10 o 15 más que ella, yo ya era profesor en una escuela de salud, él, cuando terminó la charla, él me dijo, yo le pregunté ansioso cómo me ha ido don Manuel, estaba escuchando el sabio, y me dijo, excelente. Hostia, tan jovencillo, ¿no? A estas horas de la tarde estábamos en una situación aquí, la gente estaba cansada, y realmente a mí me ilusionó saber que a él le había parecido excelente y quise profundizar un poco. ¿Y por qué, don Manuel? Y me dijo, porque ha hecho usted un excelente experimento contra el insomnio. Es decir, ellos han dormido. Entonces yo voy a intentar que no durmáis en este cuarto de hora, a ver si lo consigo, porque son muchas horas, es mucho día de trabajo y yo soy un poco pesado y hablo demasiado, más de lo que debiera. La primera cuestión sería ver un poco el hacer en docencia que estamos haciendo nosotros en la institución en la que trabajo según nuestras aficiones. Yo tengo una afición inconfesable en la que, como todos los que la tienen, son muy mentirosos, y soy muy mal jugador de golf o muy buen jugador de golf. Me gusta el golf y creo que podría hacer esta charla en 5 golpes. 5 golpes es lo que intenta hacer un jugador con un hándicap muy bueno, muy bajo, en un hoyo, ¿verdad? Los jugadores malos lo hacemos en 7, en 9, en 20 y tantos. Yo voy a intentar hacer esta charla en 5 golpes, a ver si llego a los 5. El primer golpe sería hablar de innovación docente. Para la institución en la que yo trabajo, después de darle muchas vueltas a qué significa para nosotros esto de innovar en docencia, hemos llegado a la conclusión de que mejor leerlo, para no quitarle ninguna coma ni quitarle ningún punto. La innovación docente la entendemos como una creación o modificación de un servicio relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje y su introducción en contextos de intercambio, en el lenguaje neoliberal sería mercado, del conocimiento de salud pública, gestión sanitaria y políticas sociales. Esto es lo que entendemos nosotros por innovación de la docencia. Nosotros, cuando digo nosotros, digo la institución en la que trabajo y el grupo al que estoy vinculado, que es un grupo que se dedica a la innovación docente en salud pública. Yo soy profesor de salud pública, básicamente. O sea que para nosotros la clave de la innovación docente sería trabajar sobre entornos personales de aprendizaje y sobre redes personales de aprendizaje. Ahora me voy a explicar un poquito más, pero esta es una clave de nuestro escenario de trabajo cuando hablamos de aprender. También es verdad que para nosotros, cuando hablamos de innovación docente, estamos hablando más de aprender, como ha dicho ella, que de enseñar. Somos de los de la clase del revés, como ella plantea, ¿no? Entonces, otra recomendación que me hacía don Manuel, este señor del que he citado antes, este buen profesor, era que no hiciera una charla como una novela de suspense, que contara lo que les iba a contar, que se lo contase y que les contase lo que les había contado. Me decía él, usted cuéntale lo que les va a contar, cuénteselo y cuéntale lo que les ha contado. Bueno, pues aquí está resumido. ¿Es viable la innovación docente en formación a lo largo de la vida y en posgrado? La respuesta es sí, no hace falta que nos diseñe el guión rico. Nosotros hemos optado por un modelo, que es un modelo de estructuración muy horizontal, muy poco ligado a la dirección estratégica de la organización, pero no discrepante con la dirección estratégica, muy poco ligado en el sentido de no forma parte de la línea. El proyecto es un proyecto horizontal, es un proyecto profesional. La innovación docente casi siempre en las organizaciones se hace poniendo la organización del revés, y eso implica un fuerte componente profesional, un fuerte y aguerrido componente profesional que tenga músculo para plantear desde su libertad de cátedra, desde su manera de pensar, su ideología, sus planteamientos y su encuadre, no somos críos ni estamos locos, hacer un proyecto que sea personal, propio de la organización y de los profesionales de la organización. Para nosotros la clave está en las oportunidades, más que en los problemas. También es verdad que como de alguna manera a mí me ha tocado
en cierta medida, liderar parte de este microproyecto de la casa. Yo, de los últimos 15 años fui derivando casi los últimos 30, desde el problema de salud a la prevención del problema de salud, y ahora no estoy en el problema. Estoy básicamente en qué genera salud, me interesan las riquezas, me interesan los recursos, y por eso también esta orientación. Como decía, más grande aprender que enseñar. Esto es un proyecto muy antiguo. Las bases conceptuales de lo que para nosotros es la innovación docente empezaron con la fundación de la organización, y está muy ligado a las teorías del aprendizaje entre mediados y finales del siglo pasado, casi entre principios y finales del siglo pasado, casi en los 70, por colocarnos más en el siglo pasado, es donde tiene un punto de máxima fuerza esta idea de la innovación docente que se intenta practicar en la organización en la que estoy. O sea que nos interesan las teorías que dijeron que la escuela era un entorno activo, era un entorno democrático, era un lugar, la escuela de salud pública en este caso, era un entorno democrático, era un lugar donde se podían compartir los contenidos, era un espacio de aprendizaje en cooperación, era muy importante la zona de desarrollo proximal, era muy importante el andamiaje en el aprendizaje, los iguales podían tirar de los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, para la institución en la que trabajo, la lógica es la de aprender a aprender. Y en cierta medida, para el grupo profesional horizontal que decía que trabaja en esas ideas, este planteamiento que hacía Paco Ferrer y Guardia a principios del siglo XX, ¿no?, de educar en nuestro siglo es adiestrar, domar, domesticar, no nos vale, como a Paco Ferrer y Guardia tampoco le valía, como buen anarquista que era, ¿no? Entonces, para nosotros tiene más relevancia ahora, tiene más fuerza para innovar. ¿Cómo conseguimos que nuestros alumnos de posgrado y nuestros alumnos que aprenden a lo largo de la vida aprendan a aprender? Y de pronto en ese proceso, en los últimos 15 años, nos ha empezado a acompañar la tecnología integrada en cerebros de gente como yo, que la tecnología, para mí la tecnología era el magnetofón que trajo mi padre cuando tenía 13 años a casa, ¿no? De unas cintas de semiplástico que daban vueltas y grababan la voz, grababan el sonido, y a mí me pareció eso fascinante, ¿no? Cuando oigo hablar a Rafa Bravo de que el Internet es como la conquista del oeste americano, pues francamente sí que es verdad que conecto con aquello que fue el magnetofón de mi padre, ¿no? Me pareció. Después una segunda innovación tecnológica, que es cuando le trajo a mi hermana la muñeca que decía quiero comer, y me pareció también absolutamente alucinante. Y después terminé sintiéndome un tipo mayor, hace como 8 años, 9 años, 10 años yo creo, no sé, ya no calculo, pero es casi la prehistoria del Internet, intentando hacer el Doctor 20 en 20. Yo era un tipo de 50 y tantos y quería meterme a hacer de Doctor 20 con un grupo de gente que eran algo más jóvenes que yo. En realidad, a todas luces, lo que en definitiva refería a esa imagen era una imagen más tipo pederastia que tipo investigación, acción participativa, ¿verdad? Era un tipo muy mayor que quería estar en un contexto en el que los niños y las niñas estaban discutiendo sobre sus asuntos. Entonces me vino la invasión y la reconversión de lo que le llamaban ignorante digital a inmigrante digital. Luego esto ha cambiado mucho y se ha discutido mucho sobre si eso existe o no existe, pero yo me terminé convirtiendo en algo así como un nativo a partir de la culpa la tiene 20, la culpa la tiene que yo investigaba en el territorio de los hábitos de salud, de los escolares, de los jóvenes, de los adolescentes, y me había quedado sin fieldwork, me había quedado sin espacio para el trabajo de campo. Tenía que ir a buscar el espacio del trabajo de campo en estas redes, y de ahí me viene la vuelta a la tecnología de mi padre. ¿Qué es para nosotros aprender? Ahora, aprender es aprender, pero de vez en cuando le aparece la E, nos acompaña Internet, nos acompañan esas tecnologías. Empezamos a ver que nos acompañaba y pensábamos que aprender en Internet era cuando los contenidos se convertían en PDFs o en vídeos empaquetados. Empezamos a pensar que eso era e-aprender. Después avanzamos un poco más y empezamos a ver que e-aprender era rellenar cuestionarios, poner cruces. Bueno, la gente engañaba, pero tampoco tanto, y se sacaban el titulillo, y etcétera. Y descubrimos a dos piraos, dos grandes, del cognitivismo ligado a la conexión. O sea, gente que eran cognitivistas que estaban interesados en la conexión, en Internet. A dos grandes del conectivismo, uno Stephen Downes y otro George Siemens, que planteaban que la gente aprendía por medio de las redes, aprendía por medio de las conexiones. Por un lado, el cognitivismo les llevaba a la conexión, a los impulsores, a la adaptación al medio, a lo nuevo y mi memoria. O sea, era muy fácil intelectualmente para dos psicólogos canadienses cognitivistas comprender que las redes, que Internet era capaz de
desencadenar lo mismo que había desencadenado el huerto escolar, que había desencadenado salir a la calle a ver dónde están las cañerías, lo que había desencadenado la escuela activa, lo desencadenaba igual Internet. Por eso, algunos de los que están en Internet, en las escuelas de vuestros hijos o de vuestros amigos, o en vuestras propias escuelas, tienen hermanos que parece que son todavía hortelanos, ¿no? Aunque hay algunos a los que dedican a las tecnologías, esto lo digo como reivindicación como padre, es que los que se dedican a las tecnologías en la secundaria muchas veces se los identifica porque llevan aquí una rueda de acero grande llena de llaves. Porque Internet hay que cerrarlo todo, ¿no? Hay que controlar, que nadie se arriesgue, ¿no? Que nadie corra ningún tipo de riesgo y que todo esté controlado. Mira, se me ha ocurrido, cuando decía esto de aprender a aprender, se me ha ocurrido sobre la marcha, cuando estaba escuchando la primera mesa, que ha sido excelente, en la que se han tocado muchos temas, pero algunos temas filosóficos profundos que los tocamos de puntillas, y yo no quiero tocarlos de puntillas. Me gusta mucho este autor, es un teólogo, filósofo, sociólogo, es coreano, se llama Byung Chul Han, y él lo que ha hecho ha sido varios textitos como este se llama Psicopolítica, en el que habla de este asunto que nos acompaña, Internet y aprender en Internet y estar en Internet y ser transparentes. Transparencia, qué palabra más bonita, qué interesante y qué contradictoria. Este hombre dice, a propósito de las muchas cosas interesantes que dice en este libro, el me gusta es el amén digital. Cuando hacemos clic en el botón de me gusta, nos sometemos a un entramado de dominación. El smartphone no es solo un eficiente aparato de vigilancia, sino también un confesionario móvil. Facebook es la iglesia, la sinagoga global, literalmente la congregación de lo digital. Yo no pienso igual que él, yo tengo mucho interés en Internet, me interesa mucho Facebook para la docencia, pero siempre me acerco a las redes sociales con esta precaución que me dice este tipo y entiendo que aprender a aprender en la red es probable que no sean las test, que no sean los PDFs y que sea más aprender en el caos, conectado, permanente, invisible, ubicuo. O sea, nos hemos quedado casi sin esa función de compartir el conocimiento de nuestra sabiduría como excelentes docentes, nos hemos quedado casi sin esa función. Estamos más en la función de dinamizar, de saber dónde está la base del caos para poder ayudar a salir de él, de ayudar a la gente a aprender a estar conectado, de saber que ellos están permanentemente conectados, ellos son los alumnos en este caso, porque yo soy profesor, y saber que es ubícuo que decimos. Bueno, nos ha ayudado mucho a aprender por medio de la resolución de problemas, nos ha ayudado mucho. Internet nos ha ayudado muchísimo a potenciar ese aprendizaje por resolución de problemas teniendo en cuenta las emociones. Creíamos que no íbamos a ser capaces. Y nos ha ayudado mucho también pensar sobre la clase. Una clase podría ser esto, un espacio físico con cuerpos, pero también puede ser un lugar donde hay un tiempo del durante y un tiempo del después. Voy a continuar con la charla de la anterior ponente. En el tiempo del durante se hace la enseñanza y se dan las instrucciones. En el caso de mi hijo, que vuelvo a citar a la enseñanza secundaria, a él le dan las instrucciones en la escuela y yo hago las tareas. Hay un segundo tiempo, hay un segundo tiempo que es el del después, ¿verdad? Si veis el esquema formal, habitual de enseñanza y aprendizaje que nosotros manejamos es este. El durante da un tiempo para los contenidos, da un tiempo para las instrucciones y da un tiempo para la realización de las tareas. Nosotros, siguiendo a la ponente anterior, hemos intentado poner la clase del revés, hacer lo que ya le ha llamado Flipped Classroom, ¿le llamaste? Sí. O sea, buscar un antes, un durante y un después. Y eso nos ha servido bastante. No me voy a extender porque lo ha explicado ella muy bien ya, es simplemente que trabajamos con un previo, con un encargo previo, en el que seguramente el profesor tiene que hacer un esfuerzo, la profesora tiene que hacer un esfuerzo grandísimo de preparación de la información para que realmente en el momento del durante se profundice en ella, sea el momento de la verdad, y sobre todo para que haya algún tipo de producción posterior, es decir, lo que han hecho ellas. Producir, una vez que han terminado, producir algo útil, producir algo que sea intercambiable y compartible con los demás. Voy al cuarto golpe. El cuarto golpe ha sido la obsesión por masificar la enseñanza, por hacer enseñanza abierta, masiva, gratuita. ¿Sí? Habéis oído hablar de los MOOCs. Los MOOCs nos están acompañando a nosotros, nos han dado muchísima capacidad de hacer innovación docente y también nos han dado algún problema. Venimos del CCK MOOC de Siemens y Downs. Nos interesa la parte masiva, la parte abierta, la parte online, la parte aprender a aprender. Nos interesa que la gente aprenda a aprender generando contenidos. Y ese es el escenario de los MOOCs, es el que a nosotros nos ha venido bien desarrollar en nuestra organización.
Lo que pasa es que nos acompaña permanentemente algo que se ha llamado la McDonaldización de la enseñanza, que es, hazme lo mismo que me hacías para 25, para 5.000. ¿Sí? Porque el MOOC es masivo. Entonces lo que hacemos es deteriorar el contenido y la calidad de la enseñanza. Sobre todo cuando lo hacemos desde la perspectiva de durante y después. Si no hay antes y si el después no es un después creativo del alumno, un MOOC no sirve para nada. Un MOOC es un espacio para aprender a aprender juntos. Entonces, aquí hay todo un debate que en 15 minutos es imposible de desarrollar, pero lo recomiendo. Punto, esos teorías sobre el MOOC, que no me voy a enrollar con ellas. Y un quinto espacio que sería el espacio de la evaluación de lo que hacemos. El espacio de la evaluación de lo que hacemos está ligado al diagnóstico, está ligado al proceso, está ligado a los resultados, está ligado a la transferencia, está ligado al impacto. En nuestro caso, si no, no evaluamos. Nos preocupa no evaluar si no hacemos esto. ¿Qué buscamos? Por un lado, que los alumnos aprendan a gestionar la información, explorar, buscar, filtrar, evaluar, almacenar, recuperar, que aprendan a comunicarse, interactuando, compartiendo, participando, colaborando, gestionando, hasta gestionando su identidad digital. Ojalá todos nuestros alumnos tuvieran una sola identidad digital bien gestionada, ojalá yo la pudiera tener. Y creando contenidos. Para nosotros la enseñanza ya ha dejado de tener utilidad cuando el alumno no crea nuevos contenidos, no revierte, no contradice. En fin, yo veía la parte que planteabas de empatía y en vuestro vídeo. Bueno, pues discutámoslo con tu vídeo con Francesc Borrell en internet, a ver qué opina sobre empatía, lo que habéis visto, pero vosotros habéis creado. Seguramente él ya lo ha contado 1000 veces esto, pero vosotros habéis creado. Esta es la clave. Para nosotros es la clave más cognitivista del asunto. Bueno, y finalizando, básicamente lo que estamos haciendo ahora, que más nos interesa, es, por un lado, trabajar sobre experiencias, artefactos y métodos de los que manejamos, rompernos a nosotros mismos, contradecirnos. Para eso nos juntamos todos los meses, dos martes del mes, nos juntamos los docentes que estamos interesados en compartir para trabajar sobre las experiencias, los artefactos, los métodos y las teorías que utilizamos. Ahí podéis ver que trabajamos sobre evaluación de pares, sobre gamificación. Llega un friki a clase y lo cuenta, y sus compañeros le escuchan y luego le debaten. La segunda línea en la que estamos trabajando es en la de convertir nuestra institución, en gran medida ya lo era, pero explicitarlo, un laboratorio viviente de enseñanza y aprendizaje, diseñando, pensando y desarrollando aplicaciones y prototipos. De ahí viene que hemos cambiado nuestras guías didácticas por esto, hemos reorientado los modelos y los planes de acciones tutoriales por esto, los modelos, los certificados, etcétera. Y por último, estamos intentando convertir la organización en una escuela abierta. Una escuela abierta no es la que abre los contenidos así, sin más. Una escuela abierta es la que tiene algún criterio armado sobre qué es el copyleft, que es no depender exclusivamente del copyright y del poder de quien maneja los hilos para compartir el contenido. Implica básicamente trabajar sobre estrategias Creative Commons y sobre la compartición de la información relevante, la información que se puede compartir. A veces no se puede compartir. Bueno, y nada más. Gracias.